Buenos días, mis amados hermanos, ¿cómo están? Pues que es un gusto estar otra vez aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios, así que vamos a continuar con la clase que estamos viendo en el día de hoy. Así que vamos a, darle, vamos a continuar, hermanos. Recuerden que les comentaba que estamos viendo las obras del Señor Jesucristo en la cruz, que no nada más lo que hizo el Señor Jesucristo es lo que tenemos en mente. Generalmente nosotros respondemos que el Señor nos salvó, que el Dios nos dio vida eterna, que nos libró del pecado, pero dentro de las Escrituras hay muchas más cosas que el Señor Jesucristo cumplió cuando Él hizo su sacrificio en la cruz, y gracias a Él tenemos muchísimas más cosas, muchas más promesas y muchas bendiciones que hemos recibido por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Dentro de la lista yo encontré 55, les comenté la clase, en la primera clase sobre este tema, 55 obras que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, y eso es lo que estamos viendo. Ya vimos 20 en la segunda clase, que fue la pasada, vimos del 10 al 20, así que vamos a continuar, vamos a ver hoy otras 10, y precisamente el número 20, el punto número 20 que vimos la clase pasada, que fue donde nos quedamos, les comentaba que una de las cosas que el Señor Jesús hizo en la cruz fue precisamente darnos poder para no servir al pecado. Comentaba que no significa que ya no pequemos. En algún momento de nuestra vida, pues desgraciadamente todavía ofendemos al Señor y cometemos esas faltas, pero no significa que tengamos que hacerlo. Ese es lo maravilloso, que el Señor Jesús nos dio esa facultad para no dejar, nos dio el poder para que no estemos obligados, a obedecer al pecado. Él nos dio el poder para decirle que no al pecado. Antes nosotros no podíamos, porque estábamos sujetos a la voluntad del pecado, pero ahora con el Espíritu que Él nos ha dado el poder de decirle que no al pecado. Así que todo lo que nosotros hacemos cuando ofendemos al Señor, lo hacemos por nuestra propia responsabilidad, y ya no porque estemos bajo la obligación de obedecer al pecado, ¿sí? El Dios nos dio el poder de decirle que no al pecado, y ahí nos quedamos la clase pasada. Ese fue el número 20. Pues continuando, entonces vamos a entrar al punto número 21, y tiene que ver mucho con el punto anterior, porque aparte que nos dio el poder de vencer al pecado, tiene que haber alguna manera para que nosotros podamos vencer, y debemos de tener algún tipo de arma, vamos a decirlo de esa manera, para poder vencer al pecado. Y precisamente de eso nos habla Efesios 6:11. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso quiere decir que el Señor nos provee y nos da las armas para luchar contra nuestros enemigos espirituales. Recuerde que dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales. ¿Cómo vamos a pelear entonces contra seres invisibles y contra todos esos entes de maldad que están acechándonos constantemente? Aparte de la lucha que tenemos interna con nuestra carne, con nuestra mente y con todas las cosas externas que pues de cierta manera nos afectan. ¿Cómo vamos a luchar contra todo eso que no vemos? Pues el Señor Jesucristo nos dejó las armas que necesitamos para luchar contra todas esas cosas. Así que en Efesios 6 del 12-13 allí nos dice una serie de él hace, la palabra de Dios hace una comparación con una armadura que utilizaban los soldados para defenderse, y así más o menos él hace la alegoría de todas las cosas que debemos de tener en nuestra vida y sujetarnos a ellas, como la verdad, como la palabra de Dios, y todas esas cosas debemos
nosotros utilizarlas y armarnos de todas esas armas que nos dio el Señor para defendernos y poder hacer frente cada día a todos esos ataques de nuestros enemigos. Desgraciadamente muchos de nosotros pues no las sabemos emplear o no las utilizamos, y por eso nuestra condición espiritual pues anda ahí disvariando, andamos cabizbajos, andamos ahí luchando. Nuestra lucha se nos hace complicada y difícil, pues porque no hemos aprendido a utilizar esa armadura que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo, precisamente para combatir en la esfera espiritual. Sin embargo, allí están, el Señor Jesucristo no las entregó, pero cada uno de nosotros debemos utilizarlas y ponérnoslas. Ahí están puestas, nos dio el poder para vencer al pecado, pero si yo no quiero vencer al pecado y no estoy dispuesto a utilizar esa armadura que me ha dado el Señor Jesucristo, nunca voy a poder vencerlo. Pero el Señor Jesús nos las ha entregado y ahí está. Esa es otra de las cosas maravillosas que nos dio. No nada más hizo o no nada más dijo que podemos vencer, sino nos dio el poder y las armas para vencerlas. Ese es el punto número 21. Otra cosa que hizo el Señor Jesús en la cruz, vamos a entrar al punto número 22, es que nos dará cuerpos incorruptibles. Eso también es maravilloso, hermanos. Nosotros un día, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor allá en el cielo, obviamente nosotros no podemos entrar con este cuerpo. Nosotros no podemos entrar con este cuerpo que se corrompe, que se echa a perder, este cuerpo que va muriendo. El Señor Jesucristo nos va a dar un cuerpo glorificado, así lo dice la palabra de Dios, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no va a morir, para que nosotros podamos entrar al cielo. Dice 1 Corintios 15:54, dice: y esto corruptible, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria, dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que va a llegar un día en que nosotros, el Señor Jesucristo, nos entregará un cuerpo glorificado. ¿Y cómo va a ser un cuerpo? ¿Cómo va a ser un cuerpo glorificado? Bueno, ¿recuerdan ustedes el pasaje en el que el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que estaban reunidos todos los discípulos y entró el Señor Jesucristo y se puso en medio de ellos? Todos se quedaron sorprendidos porque en ningún momento abrió la puerta, simplemente atravesó la puerta y se puso sobre ellos. Ese cuerpo, y el Señor Jesucristo les dijo que no se asusten, que no están viendo un espíritu, sino que es Él mismo. Y les dijo: tóquenme, aquí están mis heridas, toquen, pálpenme, para que vean que soy yo. Como si el Señor Jesucristo hubiese tenido un cuerpo espiritual que no tiene materia, ¿cómo lo iban a poder tocar? ¿Cómo iban a poder palparlo? ¿Cómo el Señor Jesucristo se iba a poder sentar a comer con ellos? Entonces, este cuerpo que el Señor recibió, de poder atravesar paredes, de poder ascender al cielo, de poder entrar al reino de Dios corporalmente, porque el Señor ascendió en cuerpo al cielo, es el mismo cuerpo que nosotros vamos a tener, un cuerpo como el del Señor Jesucristo, y nos va a dar pues también mucho poder. Pero bueno, eso no lo sabemos con exactitud qué poderes vamos a tener. Sin embargo, el cuerpo que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo después de que regresó del cielo, después de la resurrección, un cuerpo vamos a tener, un cuerpo sin corrupción. Pero eso será allá en el cielo. El aspecto, la obra número 23 que el Señor hizo por nosotros es que nos dio a conocer lo que es el verdadero amor. Muchos de nosotros confundimos el amor cuando antes de que nosotros conozcamos a Cristo, nosotros teníamos un concepto diferente del amor. Nosotros confundíamos el amor con el enamoramiento, por ejemplo, cuando andábamos de novios, o confundíamos el amor con caprichos.
Para nosotros la definición de amor pues era muy vaga, muy vana. Sin embargo, cuando nosotros conocemos a Cristo, entonces se nos muestra lo que es el verdadero amor. Y eso nos habla primera de Juan capítulo 3 versículo 16, donde nos dice: en esto hemos conocido el amor. Vean que dice este versículo: en esto hemos conocido el amor. Eso quiere decir que todo lo demás que nosotros pensábamos que era amor, no era amor. No era amor, era otra cosa, eran emociones humanas. El verdadero amor viene de Dios. Todo lo que nosotros conocíamos como amor no era amor. ¿En qué consiste el amor desde el punto de vista de Dios? Dice primera de Juan 3:16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Eso es el verdadero amor, hermanos, poner la vida por otros. Imagínense lo que dice Juan 3:16, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera amó? ¿Cuál fue esa manera tal que Dios amó al mundo? Que su Hijo Jesucristo vino a morir por todos. Aún siendo pecadores, el Señor Jesucristo vino y murió por nosotros. Y murió no nada más por nosotros, los que hemos creído, murió hasta por los que no creen en el Señor y lo rechazan aún en la actualidad. Pero no significa que no haya muerto también por ellos también. Ellos son los que no quieren recibir a Cristo voluntariamente, ellos rechazan voluntariamente al Señor Jesucristo, pero también murió por ellos. También el Señor Jesucristo murió por todos, por todo el mundo. Entonces, eso es el verdadero amor, poner la vida por los demás. Nos dio a conocer lo que es el verdadero amor. Cuando nosotros conocimos al Señor Jesús, Él renovó nuestra mente y nos hizo comprender muchas cosas de lo que es el verdadero amor, inclusive hasta en nuestro matrimonio. Muchos de nosotros teníamos un mal concepto de lo que es amar a nuestra pareja, amar a nuestra esposa, pero en el amor de Cristo nos ha enseñado a amar de diferente manera como nosotros pensábamos que era el amor. Pero el verdadero amor que viene de Dios es poner la vida por los demás. Eso es lo que nos dice Juan, 1 Juan 3:16. Él nos muestra lo que es amar de verdad. La hora número 24, maravillosa también, es que nos dio de su Espíritu, hermanos. Ese es un regalo precioso y maravilloso que todos los hijos de Dios tenemos. Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué maravilloso regalo recibimos, hermanos. Qué maravilloso regalo recibimos cuando nosotros creímos en Cristo. Aparte de la salvación, aparte de todas las maravillas y bendiciones que recibimos la vida misma de nuestro Señor. La vida misma de Cristo vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es nuestro consejero. Él es el que nos consuela. Él es muchísimas cosas que es el Espíritu Santo y que hace por nosotros el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y el Señor nos los dio cuando murió en la cruz. Se hizo eso posible. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios bajaba de vez en cuando se necesitaba hacer algo, pero ahora mora en nosotros. Eso es lo maravilloso. El Espíritu de Dios es el que nos da poder, es el que nos ayuda en todo momento. Eso dice la palabra, nos dio de su Espíritu. El número 25, que tiene que ver obviamente también con el número 24, es que nos dio dones espirituales. Eso también es maravilloso. Nos dio el poder de hacer cosas que en nuestra vida pasada nunca íbamos a poder hacer. Nos dio dones maravillosos. Nos dio esas herramientas para poder trabajar para la obra del Señor y que no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas. Hay mucha gente que quiere hacer las cosas por su propia fuerza,
Sin embargo, lo que Dios nos da por medio de su Espíritu y los dones espirituales, Dios lo prospera. ¿Por qué? Pues porque para eso nos llamó y nos dio esos regalos maravillosos, que son regalos espirituales, obviamente. Romanos 12:6 dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y continúa, ¿no? Entonces cada uno de nosotros tenemos por lo menos un regalo o un don espiritual para la obra del Señor y para ayudar, porque dice, los dones espirituales son principalmente para el crecimiento de la iglesia. Todos debemos trabajar para el Señor. No hay ni un cristiano que deba quedarse sentado. Todos fuimos llamados al servicio por medio de los dones espirituales. Así que nos dio esos regalos maravillosos para la obra de Cristo. Ese es el punto número 25. El número 26 dice: nos dio la confianza y la seguridad de acercarnos a Dios. Yo estoy seguro que antes de conocer la verdad de Dios y conocer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no sé si nos acercábamos a Dios confiando que iba a estar. Lo dudo mucho porque no lo conocíamos. Habíamos oído tal vez de Dios, pero no teníamos esa confianza de acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque no lo veíamos como el Padre que es. No conocíamos quién era Dios en realidad, hasta que Jesucristo nos lo vino a mostrar. Y ahora, por esa fe que tenemos en el Señor y que nos ha mostrado el carácter de Dios como Salvador, y no solo eso, sino como Padre, entonces podemos nosotros venir ante Él y postrarnos ante el Señor con confianza y con la seguridad de que Él está ahí escuchándonos y que Él es verdadero y que Él es una persona que está ahí presente y que cuando nosotros oramos Él nos está escuchando y que Él nos responde. Podemos acercarnos ante nuestro Dios con esa confianza de que Él es verdadero, que Él es real, que Él puede y nos escucha. Eso es maravilloso. El 27 es que nos dio la gracia de Dios. Dice Romanos 5:2: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos dio de su gracia. Todo lo que nosotros recibimos de Dios nos los da porque Él quiere, porque Él así lo desea, no porque nosotros lo merezcamos. Él nos dio esa gracia maravillosa que no cualquier persona tiene la dicha de tener, sino sus hijos. Él les ha dado por su mera misericordia y por su gracia, no por nuestros propios méritos. Así que tenemos la gracia de Dios. El número 28 dice que nos da la seguridad de que Dios nos oye, que tiene que ver con el número 26. En el número 26 nos acercamos con confianza y con seguridad de que Él está ahí. Pero el punto 28 es que tenemos la seguridad que Él nos oye. Dice la palabra de Dios muy claramente que dice Juan 9:31: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No literalmente significa que Dios no oiga, porque Dios conoce el pensamiento de todo ser humano y Él conoce todo el mundo, ¿no? O sea, todo el universo. A lo que se refiere la palabra de Dios no es que literalmente no lo oiga. Claro que Él oye a todas las personas, pero no responde a todas las personas. Eso es lo que quiere decir cuando dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ahí es: y sabemos que Dios no le responde a todos, o sea, no le responde al pecador, no le hace caso a sus oraciones, sino a los que obedecen sus mandamientos. O sea, en primer lugar, a los que han creído en Cristo, que son sus hijos. A ellos son a los que oye. Entonces tenemos la seguridad de que Él verdaderamente nos oye. El número 29 es que nos dio su conocimiento y su sabiduría. Ese conocimiento maravilloso y esa sabiduría estaba oculta, estaba reservada para nosotros, para su iglesia. Y eso es precioso. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, cuando nosotros leemos,
Dios nos ayuda y nos ilumina para entender, aparte de todos esos misterios que estaban ocultos desde la antigüedad y que fue revelados a la iglesia, que era que los gentiles también iban a alcanzar la salvación. Aparte de eso, cuando nosotros abrimos y leemos, el Señor nos ayuda a entender y nos revela maravillosas cosas, preciosas y maravillosas que están en la mente de Dios. Pero también debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y nos ilumine cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras. Así que, y no nada más van a venir así por pura revelación, sino tenemos que leer la palabra de Dios para obtener ese conocimiento maravilloso y su sabiduría. Recuerden que la sabiduría es hacer lo que dice la palabra de Dios para el bien. Y ese es el ser sabio. Conforme nosotros practiquemos las palabras de Dios, vamos haciendo sabios. Y para concluir, el número 30 es algo maravilloso, hermanos. Es que nos dio su paz. Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Y tomamos otro versículo que es Juan 14:27, en palabras del Señor, que dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Una paz de nuestro Señor Jesucristo es una paz que no encontramos en ningún lado. Nada en el mundo podemos encontrar esa maravillosa paz que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Podemos perder la paz, sí, por cosas externas, inclusive por nosotros mismos podemos perder esa paz. Pero la paz que nos ha dado el Señor Jesucristo realmente no se pierde, hermanos. Está ahí. Somos nosotros los que no vivimos, los que andamos afanados y perdemos la cabeza y andamos ahí perdiendo el tiempo, cuando el Señor Jesucristo nos ha dado su paz. Es esa paz maravillosa que pase lo que pase, la paz de Cristo es esa paz que pase lo que pase, llámese enfermedad y cualquier problema o situación. Sabemos y tenemos la confianza de que Él está ahí y que Él nos va a ayudar y que nos va a sacar de nuestros problemas, y que es esa paz en la que el mundo se puede venir abajo y uno puede estar así, feliz, tranquilo y gozoso, sabiendo que tiene un Dios poderoso y que tiene un Salvador y que Él está seguro de que Dios está con Él. Es esa paz, esa tranquilidad que el cristiano debería de tener y vivir así, con esa paz. Y esa paz se encuentra en Cristo. Pero muchos de nosotros no la ejercemos, muchos de nosotros no le hacemos caso a la paz que nos ha dado Cristo. Si nosotros llenáramos nuestra vida de esa paz, se darían cuenta que la vida en este mundo pues es vana y que nuestra esperanza en Cristo es mucho mejor que cualquier otra cosa. Pero cada uno de nosotros debe afianzarse de esa paz. Bueno, hermanos, pues llegamos al número 20 y vamos a reflexionar de lo que estuvimos viendo hoy y también de las otras obras que vimos en las clases pasadas. Pues llegamos al final de esta clase, hermanos. Que sea de bendición para nosotros y leamos los textos que de los que estuvimos platicando hoy, y que Dios les bendiga en este día, hermanos. Que tengan un excelente día y muy bendecido.